diferentes matices la descentralización y diferentes resultados según también cómo se abordó la forma de descentralizar. Cuando la situación se hizo más inconsulta o se cerraron determinados consultorios, se vio como una pérdida y la verdad que se valoraba como un retroceso, y ese especialista siente la pérdida, es decir, el cardiólogo sentía que perdía la población de hipertensos que veía en determinado hospital. Cuando trabajamos en una lógica más de acuerdo y decir qué es lo que puede pasar si esa familia gana en una historia clínica familiar, un médico de referencia, un enfermero, la posibilidad de abordajes con otras disciplinas y la interconsulta, es decir, la reubicación de esto, la situación fue mejorando. Y llegamos, te quiero comentar algunas cosas de ahora, lo que significa cuando se involucra mucho más el especialista en el proceso de trabajo del territorio. En ese momento también coincide en una de las etapas también la construcción del CEMAR como Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias, que desde lo edilicio también hace que, y desde el modo de trabajo, directamente se garantice un lugar de atención a las especialidades que no se llega por demanda espontánea. Esto también es otro hito. Así, yo diría que uno tiene que ver con la dirección de centros de salud, un segundo con la definición de que el acompañamiento prenatal de las mujeres embarazadas no se haga en nuestras maternidades, sino que se haga en el primer nivel de atención. Eso genera que todas las mujeres empiecen a controlarse el embarazo y aumentan los indicadores de más de 5 controles y de adherencia al tratamiento, muchísimo más que los que veníamos teniendo en nuestras maternidades. Y el tercero es el CEMAR como, digamos, la diferencia de los clásicos consultorios hospitalarios donde uno llegaba temprano y a la mañana temprano el primero que llegaba accedía al oftalmólogo, al neurólogo, al cardiólogo y consumía interconsulta. Esto está mediatizado ahora por el primer nivel de atención y entonces la interconsulta se gestiona por el clínico de referencia. Quizá, digamos, el punto de mayor avance lo tenemos con algunas especialidades hoy como nefrología, como cardiología, o endocrinología, que están ya teniendo también la población de insuficientes renales, por ejemplo, con responsabilidad territorial, es decir, ese especialista tiene algún anclaje porque ya no ve de cualquier lugar de la ciudad, sino que tiene a determinados clínicos en centros de salud que bajo su responsabilidad, y a través del laboratorio, de un examen complementario como es un índice de creatininemia, lo que hace ese especialista es alertar al equipo de referencia en relación al seguimiento, a las consultas, y trabaja más involucrado con esa población. Nosotros, bueno, ese es el camino que estamos desarrollando en términos de no hacer solo una división administrativa de la práctica, sino justamente que ese especialista se sienta parte del sistema. Coincide con eso hasta le cambiamos el nombre a la Dirección de Atención Primaria. Hoy no se llama más Dirección de Atención Primaria de la Salud, porque bueno, justamente si la atención primaria es una estrategia que involucra a ese especialista, la dirección de los centros de salud se llama Dirección de Centros de Salud, porque la atención primaria lo trasciende a ese primer nivel de atención, y en ese sentido esa es la lógica del proceso de descentralización, que fue primero casi como en la primera etapa, yo diría que se transformó el centro de salud en una farmacia. Es decir, se descentralizó el medicamento, los pacientes iban a buscar el medicamento, pero el especialista estaba en el hospital, no tenía ese empoderamiento el clínico o el médico generalista. Hoy podemos decir que garantizamos el seguimiento de este número de población que oscila entre 300 a 400.000 personas que se atienden en el sector público y garantizan el seguimiento en los 80 centros de salud de la ciudad. Tuvo contradicciones, avances y retrocesos, sobre todo porque no siempre en todos los escenarios
cuando no existe esta lógica de discusión y este piso de discusión de cómo abordar los conflictos en términos de no confrontación y encontrar una tercera posición que te permite avanzar hacia una solución y que eso genera otros problemas, esto a veces hemos encontrado momentos de choque entre hospitales y centros de salud, entre distintas, en términos de confrontación y de separación o mayor límite o barreras en el acceso, por justamente a veces esta lógica de discusión que se daba en el primer nivel de atención no estaba acompañado por diferentes motivos en los ámbitos hospitalarios, porque son organizaciones con otra complejidad, con otras historias, con otras conducciones, que genera que los pisos de discusión están más ligados, es decir, a veces los servicios tradicionales ven al gestor como un almacenero que otorga cosas y no hay discusión de las prácticas. En los centros de salud había mayores discusiones de las prácticas. Esto hace que se generen tensiones, que se hayan generado tensiones en algunos momentos. Por otro lado, recuerdo también la historia de la participación de la población en la organización de los servicios, también con avances y retrocesos. A veces había determinados escenarios nacionales que generaban que los vecinos se acerquen al centro de salud, es decir, la crisis del 2001 y la propuesta que había de nación de los programas de jefas y jefes de familia hacía que mujeres y varones de los barrios con muchísimas necesidades recibían un subsidio, pero a cambio de eso una contraprestación en los servicios de salud o en los servicios, en realidad en el Estado, en el territorio. Bueno, nosotros eso lo pudimos dar vuelta en el sentido de, en muchos lugares ante esta propuesta se les ofrecía limpiar la escuela, limpiar determinado lugar. Nosotros transformamos esta necesidad de la gente de hacer una contraprestación en curso de promotores de salud, y eso hacía que la dinámica del centro y los procesos de participación de los vecinos trabajando como promotores de salud, llegando a lugares que habitualmente los servicios no llegan porque ellos conocían a tal abuelito, y se pudo trabajar de una forma interesante y había una turbulencia y un escenario barrial de participación muy importante que no siempre se mantuvo a lo largo de toda la historia. Es decir, también la fuerte descentralización de problemas sanitarios, esta imagen de estas farmacias hipercomplejas que hoy tienen los centros, hubo en algunos momentos cierta retracción de los equipos de salud al interior del centro y disminución de los procesos participativos con los vecinos, con las organizaciones. Hoy estamos reflotando esta línea de trabajo, pero ya no como el centro de salud liderando el proceso de participación con el vecino, solo centro de salud con vecinos trabajando, sino estos dispositivos de lo que llamamos mesas barriales, que es el centro de salud sentado como un actor más junto con el centro de convivencia barrial, con la escuela, con las organizaciones, con vecinos que quieren participar en un espacio de encuentro semanal para trabajar. Pero ese espacio de participación también tuvo contradicciones importantes en términos de estos balances que a veces se inclinan para un lado mayor de la asistencia y por otro lado, como era al principio, a veces el trabajar con los vecinos del barrio pero no estar pudiendo garantizar la atención sanitaria. Es decir, este es el camino que transitamos, que lo seguimos discutiendo, es decir, cuánto de trabajo en el barrio, cuánto de trabajo asistencial, qué significa salir y ir a hacer una visita domiciliaria, estas cosas. Una de las cosas que nosotros veíamos y que se veía en los hospitales es los servicios de trabajo social
los servicios de salud mental y los servicios clínicos separados, es decir, la población que atendía el psicólogo, que atiende el trabajador social o que se interna, separados y fragmentados, con registros fragmentados, con intervenciones fragmentadas. Es decir, el trabajo que yo planteaba antes, que fue liderado por este equipo de la Dirección de Centros de Salud, coordinadores, en cambiar el modelo de atención, en generar un vínculo estable con un médico general, un clínico y un enfermero, y la posibilidad de interpelar esa práctica con otras disciplinas, fue otro de los procesos de transformación y diferentes que tuvieron los centros de salud en la ciudad, que es la incorporación del psicólogo, del trabajador social, a la construcción de propuestas terapéuticas para esa familia o esa persona. Quizá no es que el acceso al psicólogo o al trabajador social era por fuera de lo que se piensa una intervención clínica de ese médico y de ese enfermero, sino discutido integralmente, acordado y por otro lado repensando algunas de nuestras intervenciones. Para nosotros, para mí particularmente, creo que las experiencias más ricas fueron aquellas que pusimos sobre la mesa prácticas de salud a discutirse con otras disciplinas y analizar la intervención médica, si se podía haber hecho de otra forma, pensar un trabajo en conjunto, psicólogo, trabajador social y médico, con alguna familia. Si tuvimos instancias, esto que yo decía de trabajar con los chicos que no llegan a los centros de salud, lo pudimos pensar porque incorporamos trabajadores sociales y psicólogos que también tuvieron que romper su paradigma de trabajo, decir, bueno, si no hay demanda, no hay posibilidad de intervención, porque estos chicos no demandaban naturalmente con un turno para ir a hacer diván, sino había que pensar la disciplina en relación a las problemáticas más importantes. Y estos chicos que estaban enfrente nos estaban demandando porque rompían el vidrio del auto del enfermero, del administrativo, del médico, pero había que hacer otra cosa, y esa otra cosa la pudimos problematizar con la incorporación de otras disciplinas. Yo recuerdo, y siempre lo digo como ejemplo, pero en algún momento discutíamos en el equipo, bueno, pero en estas cosas que tenemos más burocráticas, de dividir el trabajo, decir, bueno, ¿cuántas horas le dedicamos al consultorio y cuántas a salir a caminar el barrio? Y en ese momento se incorporaba, esa discusión la hacíamos con la incorporación de una trabajadora social al centro de salud. Y entonces, bueno, alguien dice, bueno, pero ¿cuántas visitas domiciliarias vamos a hacer en nuestro horario? ¿Y cuántas consultas médicas vamos a hacer? ¿O cuántas? Entonces la trabajadora social plantea, pero ¿por qué no discutimos qué es lo que vamos a hacer en el domicilio de la casa? Porque en el domicilio de la casa de la persona podemos hacer lo mismo que en el consultorio. Podemos ir a vigilar, podemos ir a cuestionar, podemos instalar la misma práctica que hacemos en el centro de salud. Si nosotros no discutimos el vínculo, lo más probable es que traslademos lo que estamos haciendo en el consultorio en la casa de la gente. Y eso esos fueron cimbronazos al modelo clínico tradicional, que era un modelo, digamos, de tratar de entender y construir un vínculo distinto. Se puede hacer adentro del consultorio y se puede hacer en la casa de la gente, o lo podemos replicar en los dos lugares. Digo, un ejemplo como este que lo que permite la discusión con otras disciplinas, pero no subsidiarias del médico, porque la tendencia y la tentación era esa, es decir, tener el trabajador social para que le lleve el medicamento, a tener al resto de la disciplina como secretarios nuestros. Eso lo trabajamos mucho en relación al rol, a la interpelación de nuestras prácticas y a la no medicalización de estas disciplinas. Es decir, bueno, sirve el trabajador social para ayudarnos. Las experiencias que nosotros tenemos y a esta pregunta, cuanto es necesaria una alianza y es necesario que sea lo más heterogénea en términos de disciplina posible. Es decir, creo que trasciende la cuestión del trabajador social, psicólogo y médico, involucra a otros actores, es decir, recursos
antropólogos, abogados. Es decir, hay muchas disciplinas que, acordando en marcos ideológicos, en valores, pueden transformar la práctica y generar una visión de atención primaria integral. Digamos, porque en todas las disciplinas existen formas de práctica que sostienen un sistema o lo pueden interpelar. Y en ese sentido, nosotros tenemos experiencia, digo, esta situación de lo que comentaba, de trabajadores sociales, psicólogos y antropólogos trabajando por fuera del centro de salud, con grupos de jóvenes vulnerables. Bueno, se logra involucrarlos en una propuesta cuando justamente, digamos, es más fácil involucrarlos en una propuesta de transformación y de acuerdos de una transformación del proyecto sanitario cuando uno incorpora estos actores con estas prácticas. Es decir, antropólogos que están trabajando, psicólogos y trabajadores sociales que están trabajando con grupos vulnerables en una canchita de fútbol, encontrando y tratándolos de anclar al sistema de salud. Si para mí es posible, la alianza es con ellos y por supuesto con otros actores también, bueno, farmacéuticos, bioquímicos, y con todos los trabajadores que puedan permitirse la interpelación de lo natural, ¿no? Yo rescato siempre, y particularmente ahora desde el lugar que estoy, a veces lo miramos con cierta nostalgia a los procesos de educación permanente, de capacitación en relación a la transformación de estos sistemas, que digamos como que se necesitó un soporte externo para poder incorporar conocimientos teóricos ligados a las prácticas, pero incorporar conocimientos teóricos a los equipos. Y creo que esto fue un momento de mucha jerarquía, que después se siguieron sosteniendo espacios de capacitación, cursos, maestrías. Es más, digamos, hemos hecho avances en los últimos años en varias experiencias, tanto con la maestrías de gestión como con la carrera de epidemiología, de ligar a que el alumno pueda trabajar en procesos o en problemas o investigar problemas ligados a la gestión y a la organización de los servicios. Quizá, si se quiere, por la masividad, me parece que en los primeros años hubo un proceso mucho más intensivo que involucró a más gente en relación a la capacitación en procesos de educación permanente, que hacían que se vaya construyendo, justamente cambiando las prácticas a partir de la problematización, pero también a partir del estudio de la educación. La formación y algunos aspectos educativos y corrientes como la educación permanente, la maestría, cursos de posgrado, pero también la organización del trabajo y discusiones de equipos de gestión ampliada a la clásica, digamos, a los clásicos ravioles del organigrama. Es decir, no eran espacios ni son espacios en donde solo se involucran los directores o jefes de centro, sino que justamente siempre hay una definición de ampliar esta base, porque en esa base de ampliación y de discusión y de formación con otros aparecen discusiones, digamos, aparecen personas capaces de liderar y de llevar transformaciones, y fueron justamente de todos estos espacios colegiados, distritales, colegiados generales, donde surgieron equipos y masa crítica para poder estar asumiendo distintos niveles de responsabilidad en otros espacios, no solo de la dirección de centros de salud. Hoy, si nosotros estamos gestionando hospitales y centros de salud con personas que hace 20 años era impensable que un subdirector de un hospital viniera de un centro de salud. Y hoy, pero eso tiene que ver con, bueno, justamente con la capacitación, pero también con la visibilidad y la posibilidad de darle herramientas, elementos y de nuevos desafíos a trabajadores en otros espacios.
Es decir, que tiene una doble finalidad, los encuentros colectivos, también la posibilidad de tener equipos que puedan estar asumiendo en distintos lugares de la red, asumiendo transformación.